Un príncipe para una solterona. Saga Solteronas 4 por Olympia Russell. Capítulo 5. El conde de San Andrews no escuchó aquellas palabras. Aun así, cuando le dijo a Alma que le acompañara a su despacho, lo hizo con más cuidado y reparo que nunca, ya que era evidente que el encuentro entre ella y su ahijado no había salido como a él le hubiera gustado. Alma, que habitualmente era tranquila y sosegada, estaba haciendo esfuerzos para no traslucir la agitación interna que tenía. Macpherson se negaba a denominarlo con ningún título nobiliario, al menos para sí misma. Había roto todas las normas de decoro y educación a las que ella estaba acostumbrada, más aún que las que había roto su propio padre, el hombre que más le había alterado en toda su vida. No le extrañaba en absoluto que por las venas del príncipe ruso corriera la mitad de sangre escocesa. Llevaba toda la vida convencida de que esta era la razón de que su padre hubiera sido un borracho y un desastre. Llevaba media vida odiando y ocultando su pelo rojo, señal indiscutible de sus orígenes escoceses, y el comportamiento de Macpherson no había hecho más que reforzar esa idea. Por suerte, su benefactor y segundo padre no tenía nada que ver con Escocia, ni con la forma de comportarse de su padre y Macpherson. Pasa, Alma, y siéntate, mientras le digo a la señora Robinson que nos traiga un té. El tono de voz cálido tuvo el efecto calmante que siempre tenía en ella, como una manta esponjosa y cálida en una noche de tormenta. El conde era una bendición en su vida y lo único bueno que había conseguido su padre en la suya. Su padre había entrado a trabajar en el Palacio de los Condes de San Andrews como criado siendo muy joven, recién llegado de su Escocia natal. Por alguna razón que a ella se le escapaba, el conde no solo le cogió un cariño especial, sino que acabó convirtiéndolo en su ayuda de cámara, puesto que mantuvo hasta el día de su muerte. Alma no entendía aquella confianza, ya que su padre no había hecho más que intentar minarla. Aunque era cierto que se trataba de un hombre divertido, muy divertido, y también que contaba con una energía alegre y juguetona que contrastaba con el carácter tranquilo y también poco tristón del conde. Alma estaba segura de que su padre, a pesar de todos sus defectos, había conseguido alegrar la vida del conde y solo por eso lo había mantenido en el puesto. Aunque el resto había sido todo un desastre, su padre era incapaz de llegar puntual, jamás. De hecho, era un rasgo distintivo de su personalidad, la impuntualidad, pero si solo hubiese sido aquello. También perdía cosas, unos gemelos de brillantes y el collar preferido de la condesa fallecida. No preparaba la ropa del conde adecuadamente y, sobre todo, bebía hasta emborracharse casi todos los días, y al menos una vez por semana no se presentaba a trabajar por estar durmiendo la resaca. Y había sido ella, Alma, desde que a los 9 años se había quedado sin madre, quien había intentado tapar el desastre de su padre, quien le había dado café con sal para obligarlo a vomitar, para intentar que acudiera puntual a su puesto de trabajo, quien había limpiado sus vómitos y aguantado sus lloriqueos cuando su padre se deshacía en llanto recordando a su madre. El caso es que para Alma, su padre había sido un problema en vez de un consuelo, el mayor problema de su vida, la mayor fuente de sus preocupaciones. Recordaba su niñez y juventud hasta que él había muerto 9 años atrás, como una sucesión de noches sin dormir y días de angustia, siempre pendiente del siguiente desastre que su padre iba a hacer, siempre pendiente de taparlo para que no perdiera su trabajo. Era cierto que nunca le había pegado, al contrario que ocurría con otros hombres que tenían el mismo problema con el alcohol que tenía su padre. De hecho, a ella también le había hecho reír mucho en su niñez, pero luego su comportamiento, sobre todo a raíz de la muerte de su madre, había sido un absoluto desastre e imposible de perdonar para Alma. ¿Y por qué relacionaba Alma esos problemas con el origen escocés de su padre? Bien, porque estaba convencida de que la afición por la bebida, por el whisky en concreto, la había traído de su país de origen. No en vano, prácticamente todos los días de su vida,
Alma le había oído decir a su padre, mientras apuraba un whisky rasposo, que aquello no tenía nada que ver con el maravilloso whisky de Escocia. En cualquier caso, aquellos días tristes y angustiosos habían pasado, y aunque le habían dejado en herencia a Alma un carácter demasiado responsable y controlado, algo que para ella no era un defecto, sino una virtud, también le había dejado al maravilloso conde de St. Andrews como protector, porque una vez muerto el padre, el conde de St. Andrews se hizo cargo de ella como si de una de sus hijas se tratara. Bueno, no exactamente como una hija, ya que no le había dado una dote ni le había buscado un buen marido, como sí había hecho con sus dos hijas, pero sí se había ocupado de que no le faltara nada e incluso le había buscado un oficio para cuando faltara él también. Alma vivía en un pequeño apartamento, muy discreto, pero con las comodidades básicas, en un barrio acomodado de Londres y que era propiedad del mismo conde de St. Andrews. Se lo había cedido para su disfrute hasta fallecer, no él, sino ella, así que no tenía que preocuparse nunca por dónde vivir. Pero la generosidad del conde no había acabado ahí, también le había proporcionado un medio de vida. Alma, desde niña, había sido una lectora feroz, gracias a la enorme biblioteca del conde que había tenido siempre a su disposición. Había alcanzado un gran conocimiento y cultura, así que al morir su padre, el conde de St. Andrews le había propuesto a Alma convertirse en institutriz de sus hijas, que en aquella época aún eran dos jóvenes, apenas 3 y 5 años menores que ella, pero mucho menos sabias. Alma, por supuesto, aceptó, no solo porque necesitaba dinero para sobrevivir, sino porque el trabajo le pareció como un guante hecho a la medida. Los años que pasó junto a las hijas del conde como su institutriz fueron los mejores de su vida. Junto a ellas aprendió a enseñar y descubrió que era buena, además de gustarle mucho. Cuando las jóvenes se casaron, primero Brianda y luego Rosalind, Alma se dedicó a las sobrinas del conde, y ya llevaba 2 años, después de que esas sobrinas también se habían casado, que iba dedicándose a diferentes jóvenes de la alta sociedad. A sus 30 años había conseguido un excelente nombre como institutriz y ya no necesitaba el pupilaje del conde para conseguir clientes. De hecho, se podía permitir escoger a las mejores de entre todas las candidatas. Aún así, el contacto con el conde se había mantenido intenso. Se citaban al menos una vez por semana para comer, día que solía coincidir con los domingos, cuando Brianda y Rosalind se acercaban con sus familias también. En ese sentido, Alma era una más de la familia. Pero además de esa cita semanal, muchos días se juntaban también con cualquier otra excusa, como había ocurrido esta mañana, que Alma se había acercado al palacio por un mensaje del conde donde le proponía tener una reunión para hacerle una proposición. Alma había supuesto que el conde iba a intentar convencerla para que aceptara como alumna a alguna jovencita en concreto. Ese tipo de peticiones se repetía periódicamente. Alma había cogido tal fama como institutriz y tenía la agenda tan ocupada que muchas de las familias nobles buscaban la intención del conde de St. Andrews para que ella se ocupara de sus hijas. En estos casos, Alma aceptaba siempre, por muy apretada que tuviera la agenda. Siempre hacía un hueco para la nueva alumna que proponía el conde. Nunca, jamás, le iba a negar nada a aquel hombre que la quería y al que ella quería. Aquel día, una vez que se sentó en el despacho, el conde le transmitió enseguida la causa de la reunión. Efectivamente, Alma había acertado, y una vez más le había hecho llamar para pedirle que aceptara a alguien en sus clases, pero la petición de aquel día solo se parecía a las anteriores en ese punto.